Romero, consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro. También nos estará acompañando Saúl Acevedo, de la organización Ambientalistas de Querétaro AC. Así es que los invitamos para que por favor se acerquen y puedan acompañarnos en esta conferencia que, repito, estará ofreciendo el senador Gilberto Herrera Ruiz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, agradecerles su presencia. Y bueno, tenemos aquí la visita de distinguidos queretanos que acaban de venir de una reunión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para exponer el tema de una acción de inconstitucionalidad de la ley mal llamada Ley de Aguas, que no es más allá que la ley de privatización del agua en el estado de Querétaro, y la cual pues va a afectar una gran cantidad de queretanos. Lo estamos viendo en Nuevo León, el tema, cómo es posible que 44,000 millones de metros cúbicos están destinados a diferentes actividades y servicios y solo 1,000 millones para la población. Tal manera que de 1 a 44 es una gran diferencia de la privatización y el uso de un bien que es de la nación y de todos los mexicanos. Entonces voy a dar inicio a esta rueda de prensa para que el ingeniero Saúl nos haga favor de dar un antecedente, cómo inicia esta lucha, que solamente es el comienzo pues, de algo que tenemos que tratar de reconocer, que es el derecho al acceso al agua potable en el estado de Querétaro y en México en general. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Primero que nada, les quiero comentar que aunque el día de hoy soy yo quien está aquí, la realidad es que en el estado de Querétaro quienes encabezan la lucha por la defensa del medio ambiente son mujeres. Y son grandes mujeres como Pamela Ciurov, Mari Ibarra, Tere Roldán, América Vizcaíno, Claudia Romero. Y entonces también somos más de 30 organizaciones locales y nacionales quienes estamos preocupados y ocupados en este tema tan importante que es el derecho humano al agua. Y cronológicamente podemos decir que el 31 de marzo se presentó una iniciativa por el PRI y una iniciativa por el PAN en el Congreso local que buscaba hacer una ley de aguas. Sin embargo, y rompiendo con lo estipulado en la ley orgánica del Congreso, esta ley no se publicó en ningún lado y se mantuvo oculta por casi un mes. Fue hasta finales de abril que se hizo pública esta iniciativa, que entonces las organizaciones pudimos revisarla y nos dimos a la tarea de ver punto por punto de qué se trataba, y fue que nos dimos cuenta de que eran iniciativas de ley que violaban derechos humanos y que sobre todo buscaban la privatización del agua. Fue así que después de un análisis dimos una rueda de prensa en donde, respaldados por más de 30 organizaciones, exigimos que se cumpliera con el Acuerdo de Escazú, un acuerdo que México firmó y que ya entró en vigor y en el que todas las partes se comprometen a incluir a la ciudadanía en los temas relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, pues exigimos este parlamento abierto, de que se hiciera de acuerdo a las normas que se deben de seguir, y lo que pasó fue que el Congreso del Estado realizó un foro con invitaciones personales hacia 7 personas, en las que tuvieron unos minutos para dar su punto de vista, y 5 de ellas exigieron un parlamento abierto, un verdadero parlamento abierto y no una simulación como la que se estaba haciendo en ese momento. Más adelante, en sesión de comisiones y luego sesión de pleno, se aprueba una ley que ya no le llaman ley de aguas, sino ley de prestación de servicios, en donde básicamente seguía haciendo la misma intención, seguía violando derechos humanos y seguía privatizando el agua. Esto es completamente aberrante e inaceptable porque está comprobado. En Querétaro ya tenemos 22 concesiones plenamente documentadas gracias al trabajo de Bajo Tierra Museo del Agua y de la VIP, un laboratorio de investigación periodística de la UAC, en donde se ha visto cómo la privatización del agua y estas concesiones van de la mano con el desarrollo inmobiliario y con los cambios de uso de suelo.
Entonces no podemos permitir que esto siga pasando y que ahora se legalice este tipo de acciones que van en contra del medio ambiente y en contra de los derechos humanos de todas las personas, permitiendo que unos cuantos estén lucrando con un bien que es el agua y que es un derecho al que todos debemos tener acceso. Esta iniciativa, esta ley que ya está aprobada, que se aprobó en el Congreso y que a los 3 días las publicó el gobernador, a pesar de que fuimos varias personas quienes estuvimos exigiendo que se vetara esta ley por parte del gobernador o que se regresara al Congreso para que se diera un verdadero parlamento abierto, el gobernador hizo caso omiso y publicó esta ley que nos tiene el día de hoy aquí y que viola derechos humanos como la accesibilidad al agua, porque te contemple que te la pueden cortar, que viola derechos humanos como la participación ciudadana en temas de medio ambiente, porque incluso contempla un consejo que va a estar rigiendo las cuestiones del agua, en las que únicamente van a participar actores de gobierno y personas que invite el mismo gobernador. Entonces, esto es terrible. Y pues seguimos esperando, ya presentamos muchos activistas, solicitudes de acción de inconstitucionalidad, tanto a la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro como a la CNDH. Entonces confiamos en que estas instancias puedan ver que en verdad se están violando los derechos humanos y nos defiendan a la ciudadanía, defiendan al pueblo de Querétaro y promuevan esta acción de inconstitucionalidad. Y sabemos que cuando lo hagan se va a echar para atrás esta ley. Y pues eso es todo lo que les quería comentar y ahora le cedo el uso de la voz al doctor Bernardo Romero, consejero de la CNDH, que él nos pueda ahondar más sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Efectivamente, bueno, como estamos diciendo, esta rueda de prensa es con motivo de la aprobación y publicación de la Ley de Aguas de Querétaro. Esta ley que, entre otras muchas cosas, contempla la posibilidad de las concesiones, es decir, de la entrega a particulares por parte del gobierno de la prestación del servicio de agua potable, el alcantarillado y los demás servicios que están relacionados con el agua. Esta ley que decía se acaba de publicar por parte del gobierno del Estado y fue aprobada por la legislatura local, es a todas luces es una ley inconstitucional, es decir, violenta los preceptos protectores de los derechos humanos que están contemplados en nuestra Constitución. El tema central, pues, de esta ley es que violenta el derecho humano al agua que tenemos todas las personas y está previsto en el artículo 4 constitucional. Es decir, al entregar esta ley, el servicio del agua potable a un particular, violenta el precepto del derecho al agua, sencillamente porque si el agua es un servicio que tiene que ser otorgado por la autoridad, por el Estado, y lo entrega a un particular, esto pervierte el sentido, porque entonces el agua se vuelve una mercancía. Es lo que estamos peleando. El agua no puede ser una mercancía. El agua es un bien indispensable para la vida humana y tiene que ser respetada por las autoridades, garantizado su derecho, el derecho de acceso a este derecho al agua por parte de las autoridades. Y esta ley permite, pues, el negocio con el agua, otorga la posibilidad al gobierno, a través de la Comisión Estatal de Aguas, de entregar a particulares este servicio que es responsabilidad del Estado, y con esto pues se violenta. Además, esta ley tiene una serie de previsiones que son contrarias a los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, en el sentido de la discrecionalidad que le da a la autoridad, por ejemplo, para exentar de cobro a algunas instituciones o algunas personas, algunos particulares, obviamente con el beneficio del negocio, obviamente. Y otras previsiones, por ejemplo, que quien está a cargo del cobro del agua, si en caso de que un particular no pague el agua, se puede incluso ingresar al domicilio del particular para presionar en términos de eso. Es decir, esto puede ser violatorio de manera muy importante de los derechos humanos de las personas. Bueno, pero no solamente esta ley es inconstitucional en su contenido, es decir,
en tanto que violenta los derechos humanos, particularmente, insisto, el derecho al agua que está previsto en el artículo 4 constitucional, sino que en su forma, en la manera como fue aprobada esta ley, es violatorio de los preceptos constitucionales y de los compromisos del Estado mexicano, por ejemplo, como en el caso del Acuerdo de Escazú. Es decir, estos temas tendrían que ser consultados, no se puede aprobar una ley así si no se somete a consulta pública, particularmente en el caso, por ejemplo, de los pueblos originarios. Tenemos un problema muy grave en el estado de Querétaro, en el pueblo de Santiago Mezquititlán, en el municipio de Amealco, que es un municipio con población indígena. Se ha entregado pozos que son de la población indígena a particulares. Hace más de un año que está tomado un pozo en Santiago Mezquititlán, porque se le estaba entregando el derecho al agua a un particular y se le quita a la población indígena. Por esto las poblaciones originarias en Querétaro están manifestándose de manera contundente en contra de las implicaciones jurídicas de esta ley. Ha habido pues un descontento generalizado, o por lo menos muy extendido, en el estado de Querétaro en relación con el contenido de esta ley. Nos hemos organizado tanto a organizaciones sociales como la propia Universidad Autónoma de Querétaro y académicos y estudiantes para denunciar los atropellos que implican esta ley en términos de violación de los derechos humanos de las personas. El problema es que, habiendo sido manifestaciones pacíficas, el gobierno del Estado ha reprimido estas manifestaciones pacíficas. Es el caso del viernes pasado, que estaban manifestándose personas, académicos, indígenas, afuera de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, deciden interrumpir el tránsito en la avenida 5 de febrero. Cuando llegan las autoridades, las personas se repliegan para liberar carriles de la avenida 5 de febrero, y en ese momento la policía estatal reprime de manera violenta a los manifestantes, privando de la libertad a 3 personas, 2 indígenas y un estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro. Finalmente, gracias a la intervención de la presión pública y a partir de la gestión jurídica, estas personas salen libres a las 9 de la noche, pero siguen con cargos que todavía no les aclaran cuáles cargos tienen. Y ayer en la mañana, otra vez, una de las personas que se estaba manifestando el viernes en la misma avenida es detenida por policías municipales y después policías estatales, sin advertirle por qué era el motivo de la detención, y sí es igualmente detenido. Es decir, están cometiendo una serie de abusos en contra de la libre manifestación de las ideas de quienes reclaman este derecho al agua. Esto además es otra violación a un derecho humano. Un derecho humano fundamental es el derecho que tenemos a defender nuestros derechos, y están violentando también este derecho que tenemos de defender nuestros derechos. Y otra cosa más, puesto que la Universidad Autónoma de Querétaro y nuestra rectora se ha manifestado en favor de la demanda social de rectificar esta ley y que se omita las privatizaciones del agua, también nuestra universidad está siendo amenazada por las autoridades del estado de Querétaro. La misma autoridad universitaria está siendo amenazada con el cobro del agua. Nosotros no pagamos agua en la universidad porque así dice nuestra ley orgánica. Sin embargo, están otra vez amenazándonos con este cobro, y además estamos recibiendo amenazas de diversas maneras, pues como este profesor que fue ayer detenido en la avenida 5 de febrero. Pues entonces, para concluir, pues se aprueba y se publica una ley que es violatoria de derechos humanos, la gente se manifiesta en contra, y entonces la respuesta del Estado es, como no tiene argumentos, usa la fuerza, y entonces está siendo reprimida la población. Queremos hacer conciencia a nivel nacional de lo que esto implica. Tenemos que defender el derecho humano al agua, y la respuesta del gobierno es la represión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como ya decía Saúl, hemos ingresado varios procedimientos en varias instancias, por ejemplo en la Defensoría Estatal de Derechos Humanos de Querétaro y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De hecho, venimos ahora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estamos pidiendo que la Comisión lleve a cabo inicie un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, estamos pidiendo que la Corte declare inconstitucional esta ley por su contenido y por la forma que fue publicada y sin haberse discutido. Es decir, estamos esperando que la Comisión haga una solicitud y que la Corte declare inconstitucional. Esto es muy importante, porque si la Corte declara inconstitucional esta ley porque
violenta el derecho humano al agua, un derecho humano fundamental de todas las mexicanas y mexicanos, entonces va a sentar un precedente importante para evitar en lo sucesivo que gobiernos que están pretendiendo regalarle el agua a los particulares y limitar el derecho al derecho humano al agua de las personas, en lo sucesivo se evite. En reserva, pues, en espera también de que el propio Senado, el Congreso de la Unión, emita la propia ley general que regule el agua. Entonces, mientras tanto, la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy importante para sentar este precedente y que declare inconstitucional que se violente el derecho humano al agua. Muchísimas gracias. La diputada, por favor. Muy buenas tardes, soy la diputada federal María Eugenia Hernández Pérez y como ustedes ya saben, esta rueda de prensa tiene por objetivo, número 1, hablar sobre la falta de constitucionalidad para presentar una ley de aguas en Querétaro, que ya fue aprobada, en donde, ya lo explicaron mis compañeros, fue privatizada el agua en Querétaro. Y el segundo punto fundamentalmente es también sobre la denuncia sobre la represión que tuvieron los manifestantes que se están oponiendo a que se lleve a cabo esta privatización del agua. Es muy importante decir y aclarar que en Querétaro gobierna el gobernador Mauricio Curi, el cual entre sus eslogan fue escuchar a la ciudadanía. Decirle al señor gobernador que esta no es la forma de escuchar. La forma de escuchar es dialogar y no mandarle a la fuerza pública para que vaya a reprimir a las personas que en su libre derecho de manifestación fueron a expresar sus ideas en contra de esta ley de privatización del agua. Sin más, yo les quiero presentar a dos personas activistas, Clara Tinoco Navarro, del Centro Regional de Capacitación de Cuencas y vocera del Festival Agua que Corre de Querétaro, y también a Mónica Olvera Molina de Cántaro Azul. Ambas tienen el conocimiento de todo lo que es el tratamiento de agua a nivel nacional, no nada más en Querétaro, y quienes nos van a expresar en una forma muy breve su punto de vista sobre esta ley de privatización del agua en Querétaro. Les voy a ceder el uso de la voz primero a Clara Tinoco y enseguida a Mónica Olvera Molina. Adelante, compañeros. Buenas tardes, gracias por este espacio. Como bien dijo la diputada, yo soy vocera del Festival Agua que Corre en Querétaro y bueno, para nosotros es muy importante que se reconozca a nivel local, nacional e internacional que nosotros como colectivos y organizaciones participamos en la concentración pacífica que fue convocada y en otras manifestaciones convocadas por la Red de Defensa del Agua y la Vida, de la cual nosotros formamos parte a partir del 21 de mayo, a partir del llamado que realizó el Consejo por la Defensa del Territorio Indígena Ñañú de Santiago Mezquititlán. Cabe mencionar que algo muy importante es que nosotros somos un frente diverso, apartidista y ciudadano, que congrega organizaciones civiles, colectivos, académicos, pueblos originarios, científicos y activistas del estado de Querétaro. Tenemos más de 8 semanas en movilización social en rechazo a esta ley que regula los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado para el estado de Querétaro, precisamente porque está fomentando un modelo de privatización a través de la concesión de servicios públicos de agua a particulares, que sabemos que en el mundo no está funcionando y que incluso en México ya tenemos varios estados con problemas asociados a este tipo de modelos que vulneran los derechos humanos en materia de agua. Algo muy importante es que esta ley, precisamente como mencionaron nuestros compañeros, promueve la mercantilización del agua a través de estas concesiones de servicio y con esto va a comprometer la garantía del derecho humano al agua y afectar a todos los ciudadanos, incluyendo sobre todo a aquellas poblaciones vulnerables como las que ya mencionaron. Algo importante es que como no ha existido escucha por parte del gobierno, cuando se inició todo el proceso de ley se solicitó parlamento abierto que no se cumplió. Ya explicaron de qué manera fue aprobada esta ley de manera rápida y en fast track para evitar la participación ciudadana y actualmente
podemos decir que la mayor parte de la población queretana no conoce esta ley. Hemos alertado además a la Comisión de Derechos Humanos en Querétaro y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente por la estigmatización de los defensores del agua y de la propia propuesta. Queremos aclarar que en esta manifestación las solicitudes que se leyeron en un pliego petitorio eran sobre la abrogación de la ley aprobada y la apertura de procesos participativos para una ley de aguas real, integral y que además tenga el enfoque de derechos humanos, y la apertura de mesas de diálogo para la resolución de estos conflictos hídricos con personal competente para la toma de decisiones, y la activación de acciones de inconstitucionalidad y controversia constitucional que hemos observado en esta ley. Ante la falta de diálogo, nos encontramos enfrentados entonces con esta respuesta del gobierno de abuso de autoridad, de abuso del uso de la fuerza pública y de estigmatización y de criminalización de la manifestación pacífica. Algo importante es que los detenidos que forman parte de este movimiento estuvieron incomunicados, no se dio información oportuna y esto implica una desaparición forzada administrativa. Finalmente, es preciso mencionar que muchos de los actores que estamos hoy en este movimiento de defensa del agua y la vida frente a esta ley que claramente es contraria al bien común, somos actores apartidistas, ciudadanos, académicos, que estamos dedicados y estamos ocupados en alternativas socioambientales para la crisis hídrica actual. El Festival Agua que Corre forma colectivos y organizaciones especializadas en regeneración ecológica, ecotecnias, estudio y manejo del agua, divulgación de la ciencia, tejido social, gestión cultural, derechos humanos, conservación ambiental y participación ciudadana, entre otras cuestiones. Dentro de nuestras actividades hemos presentado la guía de evaluación de iniciativas de ley de aguas para el Estado. Posteriormente hemos trabajado en ejes de trabajo de soberanía hídrica y actualmente discutimos y proponemos junto con otros actores algunos elementos para la construcción de una ley de aguas que Querétaro necesite. Nuestra postura emana de la investigación y de la experiencia de los saberes académicos, de los saberes comunitarios, y también participamos activamente en espacios de incidencia de la política hídrica como la Comisión de Cuenca del Río Querétaro o el Foro Mundial del Agua. Además, tenemos el apoyo de redes nacionales como la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas y otras redes como la Coordinadora Agua para Todos, y este tipo de redes de agua en el país también están fortaleciendo los procesos de participación ciudadana para mejorar los instrumentos de gestión pública en materia de agua y defender los derechos humanos en materia de agua. Por lo tanto, pues agradecemos también a todas las organizaciones que han sido solidarios en visibilizar este movimiento para recuperar y además exigimos que se recupere y salvaguarde la integridad física de todas las personas que formamos este movimiento y que no se criminalice la protesta ciudadana. Recuerden que nosotros tenemos derecho, no solo constitucional, a que se garantice un ambiente sano, a que se garantice la participación pública en los instrumentos de gestión ambiental y a que se garantice el derecho a manifestarse cuando el gobierno no está respondiendo a las demandas sociales. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Muchas gracias al senador y a la diputada María Eugenia por este espacio. Primero, antes que nada, decir que el agua es un bien estratégico para la nación, es un pilar para la transformación y por eso tenemos que cuidarla y protegerla. Es un bien para los mexicanos y las mexicanas. Este es un pronunciamiento a voz de Redes del Agua, que reúne a más de 10 organizaciones y redes de reconocido trabajo en materia de agua y saneamiento a nivel nacional, y estamos alarmados y alarmadas por esta situación de la Ley de Agua del Estado de Querétaro.
En primer lugar, nos gustaría decir claramente que condenamos el uso de la fuerza pública, la estigmatización y criminalización ejercidas por parte del gobierno de Querétaro, condenamos las detenciones arbitrarias y posteriores actos intimidatorios de manifestantes pacíficos que han buscado permanentemente el diálogo y que se les ha sido negado por parte del gobierno encabezado por Mauricio Curi. En segundo lugar, estamos en contra de la forma en que se aprobó la ley. Hubo una ausencia total de un proceso participativo, no hubo oportunidad de que los diversos sectores de la sociedad se manifestaran y plantearan sus propuestas. Los ciudadanos y ciudadanas de Querétaro no tuvieron oportunidad de ser partícipes en la elaboración de una ley sobre un tema fundamental y vital como es el agua. En tercer lugar, estamos en contra del sentido neoliberal en la que se creó la ley. Esta ley no tiene perspectiva de derechos humanos, el agua es solo un recurso económico sin considerar su importancia social y ambiental, cuando es un elemento esencial para la vida. No se protege a las comunidades originarias del Estado, no se prioriza el uso y consumo humano del agua, no se fomenta la conservación de la cuenca ni el manejo sustentable del agua subterránea, eliminando la posibilidad de asegurar la disponibilidad de esta. Sobre todo, busca dejar en manos del sector privado los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento. La Ley de Agua de Querétaro está creada con la finalidad de garantizar que el agua sea un recurso económicamente rentable, que sirva principalmente al desarrollo de los sectores productivos y que su distribución sea un negocio lucrativo. Esta ley no asegura el uso responsable del agua, no la cuida ni la protege, tampoco garantiza el cumplimiento del derecho humano al agua y mucho menos al derecho al saneamiento. Bueno, queremos también señalar que se ha demostrado que modelos como el que promueve la Ley de Aguas de Querétaro no resuelve las deficiencias existentes, que ha demostrado que no cumple su obligación de atender los sectores en condiciones más vulnerables de la sociedad. Y hacemos un llamado a los legisladores y las legisladoras del Estado de Querétaro para que incorporen la diversidad de voces expertas y vuelvan a discutir la ley, para que sea una ley construida a la luz, con un amplio respaldo social, con una perspectiva de derechos y con la finalidad de garantizar el agua a todas las personas del presente, pero también de las generaciones futuras. Y por último, para que esta situación no suceda en Querétaro y en ningún otro estado de la República, hacemos también un llamado a los miembros del Congreso de la Unión para que con urgencia retomen los trabajos para la aprobación de una ley general de aguas. Los diagnósticos y consultas ya han sido realizados, las iniciativas se han construido. Esto es una deuda de más de 10 años que tiene el Congreso con la Constitución y con la población de México. Queremos una ley general del agua donde prevalezca la noción de los derechos humanos en su interdependencia. Muchas gracias. Bien, para concluir también yo mi participación, déjenme decirles que mi participación es en el sentido de que reflexionemos qué es lo que está pasando en Querétaro, pero no nada más en Querétaro, sino en otras entidades de la República Mexicana, lo comentábamos en estos momentos con el senador. Hay estados de la República en donde ya hay grandes problemas debido a la privatización de este sector tan importante como es el agua. Querétaro se encuentra entre las entidades federativas con mayor estrés hídrico del país, pero además déjenme decirles que se han detectado 22 empresas privadas autorizadas para el abastecimiento del agua potable, 16 de estas con prácticas comerciales asociadas con compañías inmobiliarias. La pregunta es, ¿a quién está beneficiando esta privatización del agua? Pues ahí tienen ustedes los datos, están beneficiando precisamente a esas grandes empresas nacionales o transnacionales que están metidas en el negocio del agua en Querétaro. Y la reflexión es, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Recordemos que aquí, en Querétaro, hay un gobierno del PAN, pero también recordemos que vivimos en un planeta que es azul, en donde la mayor parte de nuestro planeta está compuesto por agua. El agua es salada, la mayor parte del agua. Y entonces, a nivel tecnológico, ¿quiénes son los únicos o las potencias que van a poder desalinizar el agua? Les puedo asegurar que ni ustedes,
ni nosotros vamos a tener el acceso a ese recurso hídrico tan importante. Y agua la hay, como decían las activistas del agua. Claro que hay, agua sí tenemos. En Nuevo León hay agua. A nivel subterráneo hay agua, sin embargo está padeciendo una crisis hídrica en este momento, donde los pobladores, los ciudadanos no tienen en este momento el acceso al agua y por lo tanto se están recortando los horarios para que la gente no padezca tanta sed en esos horarios donde el sol está muy fuerte y no tenemos el agua embotellada como estaba hace unos cuantos meses en los lugares comerciales. ¿Quién resulta beneficiado? Ya lo dijimos, pues las grandes empresas, sobre todo las grandes inmobiliarias, sobre todo las empresas que ya van a tener esta adjudicación de poder cobrar el agua. ¿Quién la va a poder pagar? ¿El ciudadano común y corriente? No. ¿Quién va a tener más escasez de agua? Pues las escuelas, los hospitales, esta ciudadanía que no va a tener el acceso para pagar los altos costos del agua. Nada más recordemos lo que pasó con la cuestión de la luz eléctrica. Descubrimos quiénes estaban detrás de ese gran negocio de la luz eléctrica y ahorita también vamos a descubrir quiénes son los que están atrás de este tipo de privatizaciones del agua. Entonces, ¿quién podrá pagar en adelante los altos costos del servicio de agua en estos estados? Todos tenemos derecho al uso y consumo del agua. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con las comunidades indígenas? ¿Quiénes son los que estaban controlando también su uso y consumo del agua en esos pozos que pertenecen a esas comunidades? O ya fueron también privatizadas por el Estado. Entonces, queremos nosotros que este derecho al agua sea parejo para todos los ciudadanos, que todos tengamos ese derecho al consumo humano del agua, porque es un derecho constitucional. Y por eso el día de hoy estamos alzando la voz desde esta Cámara de Senadores. Le agradezco a nuestro senador de Morena que nos hizo la invitación para poder compartir con esta reflexión acerca del agua. Y recordemos, el agua es un elemento fundamental para la sobrevivencia de nuestra especie humana. Por lo tanto, la tenemos que cuidar, pero tenemos que garantizar que todos los ciudadanos tengamos derecho a ese consumo del agua a nivel nacional, pero también a nivel mundial. Es cuanto y le agradezco muchísimo la invitación, senador. Pues agradecer enormemente que sepan la ciudadanía que desde la Cámara de Senadores y ya en conjunto también con la Cámara de Diputados vamos a trabajar para que lo antes posible la Ley Nacional de Aguas se modifique, ya nos comprometemos en este momento para que se prohíban ya las concesiones privadas que hacen un gran negocio del agua. Hay que recordar que cada refresquera o cada cervecera y demás nos están vendiendo el metro cúbico de agua a casi 12,000 pesos o más, cuando no pagan nada por ese metro cúbico. Además de, como lo menciona mi compañera diputada, todos los fraccionadores, ya el negocio no es vender el terreno, el metro cuadrado de eso, sino también después abastecer del agua, un agua que se le dio a un ejidatario o a un ejido para producción agrícola y que después transforman en consumo humano, vendiéndola enormemente a precios estratosféricos. Hay que entender que el agua es de la nación y por lo tanto el derecho al agua, el acceso al agua potable, 50 litros por cada habitante, el acceso que no tenga que caminar lejos y que no se tenga que pagar más allá del 3% del ingreso familiar, son temas que estamos trabajando en el Senado y en la Cámara de Diputados, la bancada de Morena, para lo más pronto posible, pues quitar este escenario de que un derecho humano del acceso al agua no se convierta en un negocio más como lo han hecho, como ya lo mencionó, no solamente en Querétaro, se está haciendo en Yucatán, se está haciendo en Coahuila, Aguascalientes y muchos de los estados de la República Mexicana en contraposición a la población y sus grandes necesidades. Muchísimas gracias por el tiempo y muy agradecidos todos. Gracias. A usted, senador, le agradecemos también a la diputada y a todos los representantes de la sociedad organizada. Gracias y buenas tardes.